Modelo económico hacia adentro en México de 1940 a 1982. Antecedentes de este modelo son la crisis económica de 1929, que imposibilitó a México en el comercio exterior, actividades agrícolas, pecuarias y mineras, tensión bajo la Segunda Guerra Mundial, que nos lleva a la crisis económica. Este modelo tiene 3 etapas. El periodo de este modelo duró desde 1938 hasta 1982, lo cual nos da un total de 44 años. Como primera etapa tenemos el crecimiento con inflación, que duró de 1938 a 1954. Este periodo se basa en la fabricación y consumo de productos nacionales, disminuyendo la compra de productos extranjeros, lo cual nos lleva al significado de sustitución de importaciones, el cual nos dice que significa que los productos consumidos en el país debían ser fabricados por el mismo, llegando al poder adquisitivo. Como segunda etapa, tenemos el desarrollo estabilizador, que comprende desde 1954 a 1970. Tenía propósitos como elevar el Producto Interno Bruto, ahorro e inversión, controlar la inflación, mejorar la productividad y mejorar el bienestar general, en el que se logró un crecimiento económico del 3.6% en per cápita, estabilidad cambiaria y bajas inflaciones. Como última etapa, tenemos el desarrollo compartido o etapa de crisis y agotamiento, que comprende desde 1970 a 1982. Este periodo fue caracterizado por la búsqueda del progreso equitativo para enfrentar la crisis económica y política, por lo que buscaba potenciar el crecimiento interno, implementando el déficit fiscal, la economía basada en la industria petrolera, incremento de la dependencia extranjera, aumento del desempleo, la inflación, inestabilidad del Producto Interno Bruto y un elevado gasto público deficitario no productivo. Nos lleva al milagro mexicano. El nombre se debe a la aspiración a lograr un desarrollo sustentable con la eliminación de topes económicos. Cuando hablamos de topes económicos nos referimos a factores como la inflación, las devaluaciones, etc. Tenemos 2 primeras etapas de este periodo. La primera, la industria con la sustitución de importaciones, la cual, como ya mencionamos anteriormente, es el reemplazo de la producción agrícola por producción industrial e inversión de la infraestructura de comunicaciones y el sector energético. Como segunda etapa tenemos el desarrollo estabilizador, el cual nos dice que es el crecimiento económico con porcentajes altos de Producto Interno Bruto con el ingreso nacional y la industrialización del país. El periodo del desarrollo estabilizador en México, que abarca aproximadamente de 1958 a 1970, es un periodo crucial en la historia económica del país. Se caracteriza por una serie de políticas económicas implementadas por el gobierno mexicano con el objetivo de estabilizar la economía y promover el crecimiento industrial. El desarrollo estabilizador surge como respuesta a la inestabilidad económica y política que prevalecía en México en las décadas anteriores. Durante este período, el país experimentó una serie de crisis económicas y políticas, incluyendo la expropiación petrolera de 1938 y la crisis de la deuda externa de 1982. Para contrarrestar estas crisis y promover el crecimiento económico, el gobierno implementó una serie de políticas basadas en la industrialización por sustitución de importaciones, que consistía en fomentar la producción nacional de bienes que previamente se importaban. Una de las características principales del desarrollo estabilizador fue la implementación de políticas proteccionistas para fomentar la industrialización. El gobierno mexicano impuso aranceles y barreras comerciales a las importaciones de bienes manufacturados, lo que permitió proteger a la incipiente industria nacional de la competencia extranjera. Esto incentivó la producción local y la creación de empleo en el sector industrial. Un ejemplo emblemático de esta política fue la creación de Pemex en 1938, que nacionalizó la industria petrolera mexicana. Esta medida no solo garantizó el control estatal sobre los recursos petroleros del país, sino que también proporcionó una importante fuente de ingresos para financiar el desarrollo industrial.
Los factores que propiciaron la etapa de crisis y agotamiento en México durante el periodo de 1970-1982 incluyen dependencia del petróleo. La economía mexicana dependía en gran medida de los ingresos petroleros durante este periodo. Cualquier fluctuación en los precios del petróleo internacional afectaba significativamente la economía nacional. Endeudamiento externo. México contrajo una gran cantidad de deuda externa durante estos años para financiar proyectos de desarrollo y mantener su nivel de gasto público. El servicio de la deuda se convirtió en una carga significativa para el país. Crecimiento económico insostenible. El modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones mostró signos de agotamiento. La economía no pudo mantener tasas de crecimiento sostenibles y enfrentó problemas de inflación, desequilibrios fiscales y déficits comerciales. Crisis política y social. Durante este periodo, México experimentó disturbios sociales y políticos, como el movimiento estudiantil de 1968 y la masacre de Tlatelolco, que reflejaron la insatisfacción generalizada con el gobierno y las políticas establecidas. Corrupción y mala gestión. La corrupción generalizada y la mala gestión gubernamental contribuyeron a la crisis económica al desviar recursos que podrían haberse utilizado de manera más productiva. El movimiento estudiantil de 1968 en México fue una manifestación del decaimiento del modelo económico hacia adentro y tuvo lugar por diversas razones. Represión política. El gobierno mexicano, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, ejerció una fuerte represión política contra la disidencia durante este periodo. La intolerancia hacia las críticas y la represión de la libertad de expresión provocaron el descontento entre los estudiantes y la sociedad en general. Desigualdad social. A pesar del crecimiento económico, la desigualdad social en México era evidente. Muchos estudiantes provenían de sectores marginados de la sociedad y estaban descontentos con las políticas gubernamentales que perpetuaban la desigualdad y la falta de oportunidades para los menos privilegiados. Demandas de democratización. Los estudiantes exigían una mayor democratización del país y un fin a la corrupción y al autoritarismo político. Querían más libertades civiles y políticas, así como una mayor participación en la toma de decisiones. Solidaridad internacional. El movimiento estudiantil mexicano fue influenciado por movimientos similares en otras partes del mundo durante la década de 1960, lo que llevó a una mayor conciencia sobre los derechos humanos y la democracia. Como conclusiones del tema, podemos decir que el modelo de crecimiento hacia adentro fue sin duda una gran ayuda para México, tras la crisis económica de 1929, que como su nombre lo indica, consistió en el crecimiento interno del país, por medio de la comercialización y producción interna de productos, logrando la estabilización económica del país y permitiendo a México poder comercializarse con países externos. Aunque dentro de este periodo tenemos aspectos negativos como la dependencia del petróleo, la represión política y sobre todo la desigualdad social. Como reflejo de esto, podemos ver el movimiento estudiantil que estudiamos anteriormente de 1968, que lamentablemente terminó en una masacre. Nos damos cuenta de que el desarrollo económico de México no lo es todo. Teníamos que tener a la par un crecimiento social para poder impulsar a nuestro país.